The woke mind virus. This woke mind virus. The woke mind virus. The woke mind virus. It is a virus. Se avecina una pandemia como mínimo 100 veces más devastadora que la del coronavirus y definitivamente más mortal que cualquier otra guerra que haya visto la humanidad. Se está propagando a gran velocidad un virus que no ataca al cuerpo, sino uno que se infiltra en nuestras mentes, reconfigura nuestras neuronas y hace que nos destruyamos entre nosotros. Puede decirse que está programado para acabar con la humanidad, ya que este virus no es infeccioso para ningún otro animal o ser viviente, únicamente puede infectar a los humanos. Lo peor de todo es que se contagia a kilómetros de distancia, y tan solo se necesita a una persona enferma para contagiar a millones. Elon Musk ha intentado advertirnos sobre este virus en múltiples entrevistas, definiéndolo como el más peligroso del mundo, pero según recientes eventos mundiales, es fácil evidenciar que hemos hecho caso omiso. Antes de continuar, quiero ver en la sección de comentarios cuál crees que es este virus. Si adivinas correctamente, lo más probable es que todavía no estés infectado. Estoy hablando del woke mind virus. Un virus que ataca a la mente y actualmente causa una crisis de magnitud sin precedentes. Ha desencadenado un fenómeno que podría significar no solo la transformación, sino la posible desintegración de los pilares sobre los cuales se encuentra construida nuestra civilización. El woke mind virus tiene tres objetivos muy claros. Primero, hacer que nos odiemos los unos con los otros, para quitarnos nuestro poder como sociedad pensante y racional. Segundo, eliminar la meritocracia, convirtiéndonos en una sociedad mediocre y menos capaz. Y por último, infectar a la mayor cantidad de personas posibles y mantener su infección el mayor tiempo posible. Revisemos juntos la definición de virus según Google antes de que digas que este no es ningún virus. Un fragmento de código que es capaz de copiarse a sí mismo y que normalmente tiene un efecto perjudicial, como corromper el sistema o destruir datos. El woke mind virus es un código o mensaje que infecta a la mente a través del lenguaje. Se copia o replica a sí mismo entre persona y persona. Y corrompe el cerebro de cada persona a la que infecta, destruyendo toda visión objetiva del mundo real. El lenguaje es una herramienta poderosa que define nuestra percepción de la realidad, nuestras relaciones y la sociedad. La influencia del lenguaje es tan significativa que los medios de comunicación a menudo narran historias de manera uniforme en todos los canales. False news has become all too common on social media. Textos antiguos y significativos como la Biblia reconocen el poder del lenguaje. Proverbios 18:21 dice, la lengua tiene poder sobre la vida y la muerte, los que la saben usar comerán de sus frutos, resaltando cómo las palabras pueden crear o destruir según su uso. El woke mind virus originalmente comenzó como una ideología positiva. El término woke, que significa despierto en inglés, apareció en la comunidad negra de Estados Unidos en la década de 1960, refiriéndose a la conciencia sobre la injusticia racial. Y este término resurgió en la actualidad con el movimiento de Black Lives Matter. Su objetivo al principio era crear conciencia sobre la igualdad de derechos según raza y color de piel, pero el movimiento perdió su enfoque y se convirtió en una bola de nieve de odio que cada día crece más. Se han creado definiciones tan complejas de asimilar que hoy en día es posible faltar al respeto a una persona por simple desconocimiento frente a cómo quiere ser abordada cuando se saluda. Un gran ejemplo de esto es el término LGBTQIA+, el cual inició simplemente con 3 letras, LGB, representando a lesbianas, gays y bisexuales. Esta forma se utilizó principalmente en los años 80 y 90. Con el tiempo, se añadió la T para incluir a las personas transgénero, reconociendo la importancia de la identidad de género junto con la orientación sexual. La Q se añadió para incluir a las personas queer, ampliando el espectro para abarcar a aquellos que no se identifican con las categorías tradicionales o que están explorando su identidad. La I se añadió para representar a las personas intersexuales, aquellas que nacen con características sexuales que no encajan en las típicas definiciones de masculino o femenino. La A se incluyó para las personas asexuales que no experimentan atracción sexual hacia otras personas. El 2 representa a las personas Two-Spirit, una identidad tradicional en culturas indígenas de América del Norte que engloba roles de género mixtos o alternativos.
El signo más se añadió para ser inclusivo con otras identidades y orientaciones sexuales que no están explícitamente mencionadas en la sigla. El problema con el extremo al que se ha llevado el movimiento woke es que hoy en día cualquier interacción con otro ser humano puede ser considerada una ofensa. Y si a definir gustos vamos, esta sigla no tiene fin, pues es imposible de completar. Existen personas que literalmente se sienten atraídas a los carros e incluso desarrollan relaciones serias con su automóvil. Cada quien con sus gustos. Pero es imposible convivir en paz cuando todo tipo de interacción puede resultar en una ofensa. Y más todavía, si antes de poder saludar a alguien, tengo que saber si le gusta abrazar a su coche todas las noches y darle besos al bumper de su carro antes de ir a dormir. El término woke se ha utilizado como escudo para ser utilizado por personas que quieren cualquier cosa sin mérito alguno, para insultar a quienes los enfrentan y de cualquier forma hacerlos ver como personas inmorales. Hoy en día las empresas woke consideran más importante contratar según identidad de género y color de piel que por competencias. Es decir, no necesariamente está en un puesto la persona mejor posicionada académica e intelectualmente para ejercer ese puesto, sino que está allí la persona políticamente correcta mejor posicionada para ejercerlo. Es precisamente la pérdida de la meritocracia lo que más puede afectarnos como sociedad. Al priorizar ciertos valores sociales sobre la objetividad, la eficiencia o la excelencia, se empiezan a otorgar puestos a las personas más por su color de piel o identidad de género, que por sus capacidades para ejercer su puesto, logrando precisamente lo opuesto a lo que buscaban defender. Elon Musk ve este enfoque como algo que fomenta la división entre las personas en lugar de unirlas. Revisemos este concepto en diferentes contextos sociales. Educación. En un esfuerzo por ser más inclusivos y representativos, algunas escuelas y universidades han modificado sus programas de estudio. Se han eliminado cursos clásicos, argumentando que no reflejan suficientemente la diversidad o que perpetúan perspectivas eurocéntricas. La preocupación por ofender o por no adherirse a las normas woke ha llevado a algunos educadores y estudiantes a evitar discutir temas controvertidos o presentar puntos de vista que podrían ser considerados impopulares. Esto limita la capacidad de argumentación y debate de los estudiantes. Lo anterior va en contra del principio fundamental de la educación superior, fomentar el debate abierto y crítico, una herramienta esencial para el aprendizaje y el avance del conocimiento. Otro aspecto negativo es la creciente presión sobre los educadores para que se alineen con ciertas ideologías. En algunos casos, los profesores que no adoptan completamente la agenda woke han enfrentado críticas, marginación profesional e incluso despidos. Esta situación crea un ambiente donde la conformidad ideológica se valora más que la diversidad de pensamiento, lo cual es irónico dado el énfasis del movimiento woke en la diversidad y la inclusión. Finalmente, el impacto de esta agenda en los estudiantes merece una atención especial. Mientras que la exposición a diversas perspectivas y experiencias es crucial para su desarrollo, el énfasis excesivo en la identidad y la política puede distraer de la adquisición de habilidades académicas y prácticas esenciales. Además, puede fomentar una mentalidad de victimización y reducir la resiliencia ante desafíos y opiniones divergentes. Mientras en Occidente nos preocupamos más por cuántos pronombres no sabemos, cuántas letras agregamos a la sigla LGBT y cuál es el último baile de tendencia en TikTok, en Oriente están construyendo guerreros incansables, creativos, diestros y soñadores que abogan por un futuro próspero para su población, trabajando en unión. Este peligroso virus se asocia con la creación de un entorno social y laboral hostil, donde las personas pueden sentirse temerosas de expresar sus opiniones o discutir ciertos temas, lo que conduce a un ambiente de desconfianza y miedo. A través de la globalización y el Internet, las ideas asociadas con el woke virus pueden difundirse rápidamente a nivel mundial, influyendo en diversas culturas y sociedades de manera extensa. La frase divide y reinarás se atribuye a Felipe II de Macedonia, el padre de Alejandro Magno. Felipe II utilizó esta estrategia para debilitar a sus enemigos en la antigua Grecia, dividiéndolos y haciendo que se enfrentaran entre sí, lo que le permitió dominarlos más fácilmente, ya que tenían una pelea interna dentro del mismo estado. La frase ha sido adoptada y citada a lo largo de la historia como un principio de estrategia política y militar, enfatizando la eficacia de dividir a los oponentes para controlar o vencerlos. El woke virus claramente nos está dividiendo y debilitando como sociedad en Occidente. La pregunta es, ¿quién nos está debilitando?
Haremos un video sobre el comentario con más likes. Te pido por favor que compartas este video con tus conocidos y si tienes hijos te quiero invitar a mi nuevo canal de YouTube para niños, se llama Tubi Kids, lo puedes buscar en el buscador de YouTube. Es un canal diseñado para educar a los niños con fábulas, cuentos y moralejas que los convierten en buenas personas. Simplemente escribe Tubi Kids en el buscador de YouTube y suscríbete, queremos cambiar el mundo para bien, un video a la vez, también con los niños. En Tubi Digital cuento con una gran cantidad de videos educativos como este que acabas de ver y a continuación vas a ver 2 que son de tu interés. Muchas gracias por ver este video hasta el final y te mando un abrazo.